Es el primer herido que está siendo llevado en estas protestas en Arequipa. Corre. Estamos ahí contra el tiempo. ¡Prensa! Miren, han logrado romper el cerco de seguridad y han ingresado al aeropuerto de Arequipa. Han logrado tomar ya el aeropuerto de Arequipa. Ya habías dicho y ahí se está. Hemos tomado el aeropuerto, ¿sí o no? Han empezado a lanzar bombas lacrimógenas. Han lanzado ya bombas lacrimógenas. Están lanzando ya la policía bombas lacrimógenas para poder estar desalojando el aeropuerto. Nosotros estábamos yendo pacíficamente. Y la población está avanzando, la policía está yéndose se está retirando la policía. Luego de haber estado intentando desalojarnos no han podido, ahora la policía se retira. Es el primer herido que está siendo llevado en estas protestas en Arequipa. Corre. Estamos ahí contra el tiempo. Me han disparado. Me han disparado. ¿Sí? Un peligro. La crisis política y social que vive Perú inunda las calles. Las protestas ya se extienden por todo el país. El expresidente Pedro Castillo afirmó este martes que está injusta y arbitrariamente detenido y pide a las fuerzas de seguridad deponer las armas y dejar de matar. Más manifestantes han muerto y ya se eleva a 8 el total de fallecidos desde el domingo. Muchos, sobre todo en el sur, piden la renuncia de la nueva presidenta Dina Boluarte. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador insiste en que Castillo debería haber permanecido en el poder y que en definitiva sigue siendo presidente. La tensión en Perú crece por momentos. El caos se extiende por Perú. Tras la destitución de Pedro Castillo, las protestas no cesan. Los disturbios han dejado ya varios fallecidos. Si bien la nueva presidenta Dina Boluarte aspira a nuevas elecciones en abril, los ánimos siguen caldeados. Castillo y sus representantes legales se aprovechan de la situación. Ahora lo que ha hecho la Fiscalía es presentar una acusación. ¿Y qué va a hacer el Congreso? ¿En menos de 24 horas va a justiciar al presidente de la República mientras el país se sigue incendiando? Un Congreso desprestigiado y un país en llamas. Ante la situación en el país andino, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió un diálogo entre el Estado y los manifestantes para garantizar la preservación de la institucionalidad democrática y la garantía de los derechos humanos. La caída de Castillo, algo más que la destitución de una presidenta. Gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas anunciaron un paro indefinido a partir del martes, sumándose a los pedidos de cierre del Congreso, adelanto de elecciones y una nueva constitución. Este es el momento de luchar para nuestros hijos, para nuestros nietos, para nuestra generación, porque si dejamos ahora, toda la vida seremos pisoteados. Mientras, los gobiernos de Colombia, México, Argentina y de Bolivia emitieron este lunes un comunicado conjunto para expresar su profunda preocupación por los recientes sucesos en el Perú. Indirecto, así es, continúa la suspensión de pasajes en el terminal terrestre de Arequipa debido al bloqueo de la Panamericana Sur en el kilómetro 96. En el distrito de La Joya. En el terminal terrestre de Arequipa hay buena cantidad de ciudadanos que tenían planeado viajar por este periodo largo para pasar un viaje en familia, principalmente a la ciudad de Lima. Sin embargo, a esta hora de la tarde continúa la suspensión. Las empresas interprovinciales han decidido cancelar toda la venta de pasajes hacia la ciudad de Ica y Lima.
Sin embargo, para las provincias de Puno y Cusco, y además también para las regiones de Puno, de Tacna y Moquegua, la venta se realiza sin mayor problema, porque el bloqueo se registra en el kilómetro 96, en el distrito de La Joya, y no en el kilómetro 48, donde usualmente se realizan los bloqueos y se suspende todo el tránsito para el sur y norte del país. Hay una buena cantidad de personas que están realizando están esperando en el terminal que se puedan habilitar la venta de pasajes hacia estos destinos. Sin embargo, debido a este bloqueo, no se ha habilitado hasta el momento. Perú en llamas. A raíz de un golpe de Estado acontecido en el referido estado el 7 de diciembre del año en curso, en donde fue derrocado el presidente constitucional Pedro Castillo en virtud de un golpe legislativo. Dicho presidente fue depuesto del poder en virtud de haber emitido momentos antes un decreto en donde declaraba disuelto el Congreso y estaba poniendo unas medidas excepcionales como la suspensión de garantías individuales en dicho país andino. La respuesta inmediata fue del Congreso de dicho estado, donde emitieron un decreto donde derrocaban al presidente Pedro Castillo, argumentando primeramente incapacidad moral para gobernar, no obstante de que el presidente Pedro Castillo momentos antes ya había emitido un decreto donde declaraba disuelto el Congreso de dicho país, y también en dicho decreto emitía unas situaciones en las cuales suspendía las garantías individuales de los peruanos para afrontar dicha crisis política que acontecía a dicho país de Perú. Es el caso que una vez que Pedro Castillo se dio cuenta de que momentos después de que emitió dicho decreto había sido depuesto del poder por el legislativo, el cual estaban integrados precisamente por sus opositores políticos en el Congreso, salió inmediatamente rumbo a la Embajada de México para refugiarse en la misma y pedir asilo político. Pero es el caso que dicho político peruano, Pedro Castillo, fue interceptado en el camino cuando se conducía a la Embajada de México para refugiarse en la misma. Fue traicionado por el grupo de élite de seguridad que contaba para su protección institucional, y en la cual, una vez de que no logró llegar a la Embajada de México en Perú, fue trasladado a unas instalaciones militares. ¡Oye, sinvergüenza! Y su guardia presidencial está conformada principalmente por oficiales de origen chotano, quienes están con las armas en ristre. Son oficiales SWAT que ya tenían la disposición del comandante, el director general de la policía, de detener a Pedro Castillo. Y hay una imagen, no sé, Carlitos, si la puedes repetir, por favor, donde vemos justamente a un efectivo de la Subunidad de Acciones Tácticas parado con la metralleta en ristre, apuntando a los carros que querían seguir avanzando. Es de película, es de película. La verdad, no habíamos tenido oportunidad de ver estas imágenes. Porque ¿qué ocurre? Castillo, la información, como te digo, que tenemos es que Castillo iba con su guardia de seguridad personal, oficiales principalmente de origen chotano, quienes no acataron la orden del director general de la policía, desacataron la orden de conducir al presidente y de detenerlo y conducirlo a dependencia policial. Se resisten, continúan su avance, y es donde se produce la intervención civil, ¿no? que hay que aplaudirlo también.
en la avenida Bancay, la gente advierte que es el automóvil de Pedro Castillo y bloquean su paso, lo que da tiempo que intervengan justamente los oficiales de la SWAT con armas en mano. Ahí está, Juan Carlos. Ahí están, ¿ven? Y vean ustedes por qué tratan de ordenar la detención de la comitiva que quiere seguir avanzando. Están con el armamento en ristre, deteniendo esta comitiva. A ver, algunas cosas para ver cómo llegan tan rápido hasta allí, porque el sitio donde se detiene está a pocas cuadras de la DIRINC. Y la SWAT, los efectivos de SWAT que están en turno, tienen base en la DIRINC, en la Dirección de Investigación Criminal que está en la Avenida España. Ahí los detuvieron. El presidente va en esas camionetas. Fue detenido por las autoridades. Se asegura que iba rumbo a la Embajada de México a solicitar asilo, el cual tengo la impresión de que ya había sido programado, ¿no? Y que habían hablado con la embajada y la embajada habría dado el visto bueno. Hay inconformidades, allá en Perú hay inconformidades por la posición del presidente mexicano. Mire usted, eso estaban ahí tras ellos, ¿no? Estaban verdaderamente en una actitud, verdaderamente, yo diría, agresivísima. Yo creo que pensaron, no querían por ningún motivo dejar pasar al presidente a lo que supuestamente sería dirigirse a la Embajada de México. La detención se dio luego de que el Congreso de su país, de Perú, lo destituyera por anunciar horas antes, que esto también es un sinsentido, la disolución de la Cámara y la instauración de un gobierno de excepción. Miren nomás, el lugar del presidente será ocupado por Dina Boluarte. Siendo detenido. Es muy importante mencionar que la embajada mexicana en Perú, una vez de que ya había recibido la orden, el embajador mexicano, para que le diera entrada a la embajada al dicho presidente derrocado Pedro Castillo y ejerciera todas las medidas necesarias para que el político peruano ingresara a dicha institución de la embajada, no fue posible que ingresara a la misma, ya que momentos después de la declaratoria del golpe de Estado, del golpe legislativo y militar a Pedro Castillo, tanto la policía peruana como los militares sitiaron la embajada mexicana. Es muy importante resaltar precisamente que estos acontecimientos en donde Pedro Castillo trataba de entrar a la embajada mexicana para ponerse a salvo de la captura de los militares que se abocaron a capturarlo, los cuales apoyaban ese golpe en contra del presidente constitucional Pedro Castillo. Precisamente una vez de que no se logró dicho cometido por el político peruano, empezaron una serie de situaciones precisamente muy lamentables en Perú, donde horas después asumió al poder precisamente la que era la vicepresidenta del mismo, Dina Boluarte, la cual asumió la presidencia de la República de Perú, una vez que fue depuesto el presidente constitucional y legítimo Pedro Castillo. Obviamente que después de dichos acontecimientos vinieron muchas reacciones internacionales y sobre todo de México sobre dicha situación al respecto, donde condenaban unos países dicho golpe militar, dicho golpe legislativo en contra del referido presidente peruano, así como también algunos países como México, Bolivia, Argentina y otros países más se inconformaron y manifestaron de que no iban a reconocer a dicho gobierno golpista encabezado por Dina Boluarte. Vamos a hacer una pequeña síntesis precisamente de que quién es el presidente peruano Pedro Castillo, el cual fue depuesto por este golpe de Estado, golpe militar, golpe legislativo,
el cual fue depuesto del poder. Pedro Castillo es un personaje el cual es un maestro rural, es un líder sindical y también político, mismo que en las pasadas elecciones del año 2021 participó en las elecciones presidenciales, precisamente con las cuales llegó al poder por el partido político Perú Libre, compitiendo con la ultraderecha del partido encabezado por una personaje político del grupo de los Fujimori, de la ultraderecha, y también donde participaba en dicha elección un político radical de izquierda, siendo Pedro Castillo con una posición política de izquierda moderada, de izquierda, de un punto de vista del centro, logró llegar al poder venciendo sorpresivamente al partido fujimorista, así como ese partido de izquierda radical. Pero también después de estos acontecimientos, obviamente días después, hubo manifestaciones y disturbios precisamente en Perú por los ciudadanos peruanos, los cuales se estaban inconformando precisamente por dicho golpe de Estado perpetuado en contra de su presidente legítimo y constitucional, Pedro Castillo. Es muy importante mencionar que dicho presidente Pedro Castillo, en el momento que tomó posesión del mismo, el 28 de julio del año 21 del año pasado, en cuanto asumió al poder, es de todos sabidos que empezó a tener muchas presiones en el mismo Congreso, el cual tenían la mayoría los grupos de ultraderecha o de otros grupos políticos enemigos a Pedro Castillo, lo cual sumaban mayoría y tenían el control del Congreso de Perú. Sin mencionar también que empezaron a presionar precisamente a Pedro Castillo, este presidente constitucional que también es de origen campesino, la oligarquía de Perú y de la ultraderecha de Latinoamérica y estadounidense empezaron a presionar a Pedro Castillo en virtud de que no estaban de acuerdo que un político de izquierda, un político progresista y un político de un extracto social humilde, campesino, un maestro rural, haya llegado al poder. Desde entonces estaba sufriendo hostigamiento político y de toda índole para echarlo del poder en el momento que tomó posesión hace 1 año y medio. Se fueron dando las condiciones hasta que los grupos golpistas del Congreso y la ultraderecha de Latinoamérica y la derecha y la ultraderecha norteamericana lograron su cometido precisamente de derrocar a Pedro Castillo, siendo un presidente legítimo, un presidente constitucionalmente elegido por el pueblo peruano. No obstante, dicho golpe de Estado, dicho hostigamiento político que tuvo Pedro Castillo hasta que fue echado del poder, contravenía la Convención Iberoamericana de los Derechos Humanos, suscrito en 1969 por el país de Perú y otros países latinoamericanos. Obviamente que todas estas reacciones de este golpe militar, de este golpe del Congreso de Perú, llamado también en la política como un golpe blando, donde es un método donde utilizando todas las argucias legales, precisamente la utilizan los grupos opositores, sobre todo de la derecha moderada, de la derecha radical, precisamente para derrocar gobiernos progresistas, como es el caso de Pedro Castillo
y como también de otros presidentes latinoamericanos que fueron depuestos del poder por golpes de Estado, golpes legislativos o golpes blandos llamados precisamente esta nueva modalidad de tumbar a gobiernos legalmente constituidos y democráticos. Basta ver y recordar que Evo Morales le aplicaron la misma, ese presidente boliviano, le aplicaron la misma medida precisamente para echarlo del poder, y también a Cristina de Kirchner, esta vicepresidenta de Argentina, así como Lula de Silva de Brasil, que también fue encarcelado precisamente por estos grupos conservadores de ultraderecha que se dedican a tumbar gobiernos progresistas elegidos democráticamente por los pueblos latinoamericanos. También Lula de Silva y Dina Rousseff, que era la presidenta de Brasil, también fue derrocada por el mismo. Y en este caso le tocó a Pedro Castillo. Lamentablemente este gobierno emanado de un partido político progresista de izquierda, pues también fue derrocado por estos grupos adversarios políticos de la oligarquía, de la derecha y de la ultraderecha, inclusive también involucrado en dichos hechos precisamente por la Organización de Estados Americanos, encabezadas por el presidente de dicho organismo, Almagro. Dicha situación originó obviamente que hubiese disturbios en Perú, en diferentes comunidades, como en Lima, como Ica, Cusco, precisamente, y la toma del aeropuerto de Arequipa, en los cuales hasta el día de hoy ha habido aproximadamente como unos 9 muertos por los enfrentamientos de los mismos ciudadanos inconformes del golpe de Estado en contra del presidente Pedro Castillo, un gobierno que fue legítimamente precisamente elegido por el pueblo de Perú en el año 2021. Y pues ha habido muchos enfrentamientos entre los manifestantes y los grupos militares y la policía peruana. Hasta el momento se está poniendo muy difícil ahí la situación en Perú, y más que nada el día de ayer, que un juez de control decretó una prisión preventiva en contra del presidente Pedro Castillo, detenido por un lapso de 18 meses, de 1 año y medio, en el cual, según los golpistas, va a estar detenido precisamente en esa situación. Entonces, pues ahorita el Estado de Perú se encuentra prácticamente en una crisis política bastante grave, en los cuales pues ya ha habido fallecimientos de algunos ciudadanos por los enfrentamientos que ha habido entre los militares, la policía y los manifestantes, los cuales piden, entre otras cosas, que renuncie la golpista de Dina Boluarte. En la capital peruana se registraron enfrentamientos con la policía y en varios departamentos se han registrado bloqueos en los caminos. Exigen la renuncia inmediata de la presidenta usurpadora del poder, el cierre del Congreso, la conformación de una asamblea constituyente y el llamado a nuevas elecciones. Veamos las imágenes. Exige la renuncia de Dina Boluarte, a la que acusan de traidora por haber asumido la presidencia. Esa señora Dina Boluarte es una usurpadora. Esa señora no la reconoce el pueblo peruano. Nosotros hemos elegido a un presidente, se llama Pedro Castillo Terrones, hasta el año 2026, y ese voto popular debe respetar. Iba algunos kilómetros más que vamos a caminar. El problema es que también nosotros no podemos pasar con el vehículo. Eso es un problema también, ya que está bloqueado, pues. Muy bien, eso es lo que les estamos informando, la situación. La cual fue elegida fuera de la ley presidenta de Perú, ya que Pedro Castillo es el gobierno constitucional y legítimamente
elegido por los peruanos en el año de 2021. También hay que mencionar que a raíz de estos acontecimientos no es el único esta crisis política del Perú, ya que esos golpistas y esos grupos de la derecha, de ultraderecha y los grupos oligárquicos del Perú ya han derrocado a 5 presidentes anteriores a Pedro Castillo. Por lo cual, pues, esta crisis política ya es bastante grave, bastante delicada, y pues la verdad que pues esta situación, quién sabe hasta dónde vaya a llegar, porque según los manifestantes están decididos precisamente a afrontar cualquier situación que venga con tal de que caiga la presidenta golpista Dina Boluarte y que se disuelva ese Congreso golpista que ocasionó esta crisis política en Perú. Bueno, pues es todo lo que les quiero comentar al respecto. Cualquier situación o cambio en esta situación política de Perú, se los comunicaremos inmediatamente. Así es que les invito a que den like al video y que se suscriban al canal. Y espero vean mi próximo video. Hasta la vista. Bye.